el Señor nos ha permitido en esta cuarentena el iniciar un orden familiar. Un orden familiar. Algo que yo tengo claro es que las noches, empezando desde las 6 de la tarde, es un horario de la familia. ¿Sí? Esto no significa que a las 4 de la tarde no voy a conversar. No, contigo no voy a conversar, esposa, porque a las 6 es el tiempo para ti. No, sino que las 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche debe ser un tiempo dedicado a la familia. ¿Sí? Y cuando yo digo debe ser un tiempo dedicado a la familia, significa en fortalecer las relaciones. Fortalecer las relaciones. Y creo que la forma de fortalecer las relaciones es poniendo a Dios en el lugar que le corresponde estar en nuestros hogares y en nuestras familias. Yo quiero darle un pequeño adelantito de algo que con el tiempo va a comenzar a suceder, pero que Dios me ha permitido ya ir mirando más allá de lo que todavía no hemos vivido para estar prevenidos a lo que nos toca enfrentarnos unos días más adelante. Y yo quiero que usted reciba esto con mucho temor de Dios. Esta semana el apóstol Maldonado predicó algo y dio este texto que fue para mí el centro de esa predicación. Dijo: velad para que no entréis en tentación. Y él decía que la palabra velad, escuche esto, velad significa mirar de tal forma que estemos prevenidos de lo que podría pasar. Por ejemplo, velad es cuando uno pone cámaras de seguridad y uno mira si el ladrón entra. Entonces las cámaras de seguridad son una forma de velar para guardarnos o protegernos o cuidar nuestros bienes y la integridad de las personas. Los radares están velando, ¿sí? Están discerniendo de alguna forma lo que puede estar entrando en suelo nacional, en aire nacional o por aguas nacionales. Entonces, si no hubieran los radares, los otros países con otros intereses maliciosos pudieran entrar y hacer de las suyas. Entonces, lo que detecta son los radares. Los países más desarrollados tienen radares más desarrollados para no permitir que otros países enemigos puedan entrar a sus territorios y causar daño. Pero de la misma manera la iglesia también tiene un radar, y ese radar se llama oración. Una iglesia que no ora no tiene un radar, no está viendo qué es lo que está pasando. Y por eso yo le decía en estos días, el orar, el tener una comunión con Dios no se basa en hacer un acto religioso, sino en hacer un acto totalmente consciente, escuche esto, totalmente consciente de saber qué es lo que se me está acercando, qué es lo que el enemigo está haciendo y por dónde nos quiere rodear para dañar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuche esto. He notado que hay una conspiración oculta y secreta continuamente del diablo. O sea, esto no es una obra que está sucediendo ahorita en el 2020. Esto ha sucedido toda la vida. Desde que el diablo apareció en el huerto de Edén, él se ocultó detrás del árbol de la ciencia del bien y del mal, esperando en el momento preciso dar su zarpazo a una pareja que Dios había creado, que vivían perfectamente, que estaban bien, y él estaba desde un lugar oculto, ¿sí? Si por así decirlo, oculto, y Satanás nunca se presentó a Eva como tal, se presentó a través de una serpiente que parecía ser su amiga, que le aconsejó. Y es interesante comprender esto, que todo lo que se acerca a nosotros, escúcheme bien esto, todo lo que se acerca a usted con consejo, con palabra, con dirección o con algún tipo de privilegio para su vida, que está en contra de lo que Dios ha hablado, que está en contra de lo que Dios ha dicho, escúcheme esto, es Satanás. Puede ser su propia madre, puede ser su propia esposa o esposo,
Pero todo lo que se levanta en contra de los principios de Dios, todo lo que se ha levantado en contra de lo que Dios ha hablado, del mandamiento de Dios, usted tiene que tener cuidado, porque estas cosas no provienen de Dios y tienen un propósito: sacarte de la cobertura de Dios, sacarte del huerto de Dios y destruir tu familia. Amén. Entonces, escucha esto. El diablo siempre conspiró. Nunca lo hizo de frente. Nunca lo hizo, se podría decir, con cachos y rabo y decir: yo soy el diablo y te digo que hagas esto. Satanás siempre se escondió, y yo quiero que usted escuche esto, en algo a lo que usted está bajo influencia. ¿Qué cosas generan influencias en usted? ¿El trabajo? Pues la serpiente va a meterse en el trabajo. ¿Qué cosa es lo que hace que tú gires alrededor o en torno a? Por ahí es por donde Satanás va a comenzar a ingresar en tu vida. Todo aquello que tú le has cedido influencia será un canal por donde el enemigo, escúcheme esto, conspirará contra ti. Satanás no buscó cualquier animal. No buscó al burro, no buscó al elefante, no buscó al hipopótamo, buscó una serpiente. Parece ser que la serpiente era un animal que hablaba con el hombre, porque dice la Escritura que la serpiente era más astuta que todos los otros animales. Tenía una astucia. Entonces Satanás dijo y seleccionó a la criatura que iba a utilizar para hablar a Adán y Eva. Ahora, ¿por qué esta serpiente pudo llegar al corazón de Eva? Parece ser que tenía una cierta relación, una cierta influencia. Y aquí es donde viene la cosa interesante. Escúcheme esto. ¿Por qué muchos cristianos no se dan cuenta cuando algo está conspirando contra ellos? Número uno, porque no son cristianos que viven conforme a principios, sino conforme a costumbres, a tradiciones y hasta supersticiones. Es por esa razón que no podemos detectar. Cuando yo hablamos de principios, estamos hablando de algo que no puede cambiar, que no puede variar. Un principio es hacer algo siempre de tal forma que no tenga variación, no haya cambios, no haya forma de decir, bueno, pero por ahorita sí voy a hacer esto, pero otros días ya lo voy a guardar. No, un principio es algo que se mantiene firme, que tú nunca lo vas a cambiar. Y que estarás dispuesto aún hasta perder beneficios y aún amistades y hasta aún familias por guardar y cuidar tus principios. A eso se refiere cuando hablamos de ser un cristiano de principios. No un cristiano de principios circunstanciales. Bueno, de acuerdo a la circunstancia yo voy a diezmar. De acuerdo a las circunstancias me voy a mantener fiel a mi esposa. De acuerdo a las circunstancias voy a cuidar mis ojos. Pero usted sabe, pastor, a veces uno está con la familia y a veces el otro día vino mi primo, prendió la televisión y claro, y salieron escenas eróticas de sexo. Pero ¿qué le voy a estar diciendo a mi primo? Oye, apaga esa tele. Usted no es un cristiano de principios. Hay personas cristianas que permiten que un tío, un primo, llegue a su casa y se prende un cigarro y se lo fume delante de usted en su propia sala. Usted no es una persona de principios. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, cuando usted es una persona que negocia los principios, entonces usted es vulnerable para que el diablo utilice una serpiente, escúcheme esto, y lo saque del huerto. Eso se llama conspiración secreta. Así se llama el tema. Conspirar significa como cuando los ladrones van a robar un banco y analizan la entrada de los policías, cuántos guardias hay, qué tipo de arma tiene el guardia, qué días y a qué hora están ahí los de seguridad, los que vienen en esos carros y llevan el dinero, a qué hora sacan, a qué hora meten, a qué hora abren el banco, a qué hora lo cierran. Ellos están conspirando, todo lo están mirando, pero están encubiertos.
Posiblemente uno de ellos se alquiló un departamento al frente del banco y desde ese lugar observan cada minuto de las 24 horas cómo se van dando las cosas. Estudian los patrones de movimiento de los guardias de seguridad y de cómo se hacen las cosas para saber cuál es el lugar vulnerable. Escúchame esto. Un poquito baje el volumen de la guitarra. Escúchame esto. Escúchame esto. La primera razón por lo cual Satanás busca tu lugar vulnerable, conspira contra ti, es porque ha encontrado ya un lugar vulnerable. Por ahí empieza a trabajar en tu vida. Número 2, ¿cuál es la siguiente razón de la conspiración? El enemigo sabe, y quiero que usted escuche esto que le voy a enseñar ahorita, porque esto es tremendo y esto es la base de la caída de la iglesia en todos lados del mundo y en todos los tiempos. Y sucedió en el huerto Edén. Un día Dios le dijo al diablo, en el libro de Job, le dijo: ¿de dónde viene Satanás? Y le dijo: de rodear toda la tierra. Y Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Manuel? Que no hay otro como él en todo San Rafael. Siervo fiel, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le dijo el diablo: claro, tú le has dado todo. Dice: porque lo has rodeado. Él tiene todo porque lo has rodeado. Le dice: pero si él perdiera las cosas, yo estoy seguro que él maldeciría tu nombre. Escúcheme esto. Satanás reconoce que no podía tocar nada de ese hombre porque ese hombre estaba rodeado por Dios. Y esta palabra rodeado, escúcheme esto, es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 91 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Esa palabra habitar es la misma palabra para Job en la que se dice está confiado, está seguro, está bajo cobertura. Y Satanás, para poder entrar a Adán y a Eva, tenía que romper la cobertura que tenía Adán y Eva. O sea, ¿cuál es la primera razón de la conspiración? Que rompas la cobertura que te protege. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando tú no tienes cobertura, eres vulnerable. Y lo que te hace vulnerable es la desobediencia al mandamiento que tú has recibido. Ahora, aquí miramos una cosa importante. El diablo le dijo al Dios: yo creo que si tú le quitaras la cobertura y me permitieras quitarle todos los bienes que él tiene, verás que reniega contra ti. Entonces Dios le dijo a Gabriel: apágale el switch de la cobertura, y en ese momento apagaron el switch, se fue la cobertura de Job. Note esto, que cuando se fue la cobertura de Job, Satanás vino y destruyó los bienes de Job. Y no dice la escritura que vinieron demonios a los bienes de Job y comenzaron a desgarrar las ovejas y mataban a los camellos y a los asnos. No, dice que vinieron unos de otro lugar y fueron los que dañaron y robaron todos los bienes que tenía Job. No dice ahí que los demonios del infierno se salieron y mataron a los ganados. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es quien incita a la gente que te haga daño. Pero si tú estás bajo cobertura, él no puede permitir que te hagan daño. ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? Ahora, quiero que escuches esto. Quiero que escuches esto. Luego subió nuevamente Satanás donde Dios, y Dios le dijo: ¿has visto que no ha renegado? Job me sigue adorando. Y le dijo: sí, pero si tú me permites tocar su cuerpo, verás que ahí sí reniega contra ti. Y nuevamente Dios mandó que quitasen la cobertura. Ese campo de cobertura salió, y dice la Biblia que Satanás tocó el cuerpo de Job.
y le dio una tremenda sarna, algo así como una lepra, y estuvo afligido en su cuerpo. ¿De dónde provienen las enfermedades? ¿Quién las causa? Satanás. Pero ¿sabe a quiénes? A quienes no están. A quienes no están. Me dejé entender. O sea, ¿dónde viene? ¿Por qué viene o puede provocarse una enfermedad? Es por causa de la cobertura. ¿Por dónde viene la pérdida de bienes? Por causa de cobertura. Y sabes, esa es la primera conspiración del diablo, es desactivarte tu cobertura. Esa es la conspiración. Ahora, quiero que escuches esto. El Señor Jesús le dice a los discípulos: velad para que no entréis en tentación. Dice la Escritura que Eva fue tentada y engañada. O sea, escúcheme esto, cuando tú no velas, cuando tú no tienes una vida de oración, el enemigo vendrá como una conspiración y tú ni cuenta te diste y caíste y te quitaron la protección que había alrededor de ti. Escúcheme esto. El diablo no puede tocar ni un pelo de nuestra cabeza a menos que Dios se lo permita. Yo estoy consciente que yo me puedo enfermar porque Dios lo quiera permitir. Pero el diablo no puede hacer nada contra mí si Dios no se lo permite. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, Job no fue el que pecó. No fue porque algo mal hizo Job que el diablo tuvo acceso. Fue porque Dios mismo lo permitió, porque había un propósito. Escúcheme esto, había un propósito en el cual Dios tenía que enseñar esto a toda la humanidad. No fue por causa de ningún pecado de Job. Por eso es que cuando algo a mí me pasa, yo sé que hay propósitos en medio de todo esto. O bien Dios me está corrigiendo en algo que me le zafé a Dios, o bien Dios me está enseñando una lección que necesita que yo aprenda. Hay veces que Dios va a tratar tu orgullo, y por lo regular, cuando Dios empieza a tratar tu orgullo, Él permite cosas injustas en tu vida. Y tú dices, pero esto es injusto. Está tratando con tu orgullo. ¿Cuántos me están entendiendo? Otras veces, escúchame, es cuando nos hemos salido de cobertura. Entonces, ¿para qué vino la conspiración de Satanás? Para romperles la cobertura. Ahora, voy a abrir rápidamente el Salmo 91. El famoso Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, esto significa el que está bajo cobertura, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Sabe lo que estaba diciendo David? Él estaba reconociendo que la cobertura de Dios era como estar viviendo en un castillo, en un palacio. Los castillos en aquellos tiempos era la fortaleza más segura que tenían las personas. Y normalmente siempre construían los castillos al lado de un río, para que el río sea el primer impedimento que no puedan entrar al castillo. Y tenían unos puentes enormes y a través de esos puentes podía la gente pasar al castillo. Pero cuando ellos estaban en guerra contra otra nación, levantaban esos puentes y quedaba el río. De esa forma ellos no podían entrar. Y si la gente, los enemigos entraban, ellos tiraban fuego y quemaban el río para que se quemaran. Entonces ellos no propasaban porque había un río ahí en ese lugar. Ahora quiero que usted escuche esto. David está diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo estoy 100% confiado cuando yo me encuentro bajo cobertura. Mis bienes están seguros cuando yo estoy bajo cobertura. Mi familia está segura cuando yo estoy bajo cobertura. Amén. Y entonces cuando dice en el verso 3, Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabes qué significa el lazo del cazador? Una conspiración secreta. Te quieren poner una trampa.
te están poniendo una trampa. Siempre los demonios andan buscando cazar almas y te quieren poner una trampa. Y si tú no tienes una vida de oración, vas a caer gilmente. Amén. Si tú no tienes una vida de oración y no estás velando, facilito. A veces los hijos mismos, el enemigo los usa para ponerte trampa. Y te sacaron de quicio en ese momento, insultaste, gritaste, rompiste la plama. Y después dijiste, ¿qué hice? Caíste, hija, caíste, porque no te diste cuenta que el diablo te había puesto un lazo. No es culpa de tu hijo o de tu hija, es asunto de lo que está detrás de él. El problema es tuyo, que tú no te diste cuenta que has caído en un lazo. Qué importante es estar bajo cobertura. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Esto está bueno. Apláudale allá atrás en las cámaras. ¿Me entiende lo que le dije? Él te librará del lazo. Por eso, ¿qué es lo que yo debo de cuidar? ¿Qué es lo que yo debo de cuidar? ¿Y dónde está la cobertura? En la instrucción. Esta es una iglesia de instrucción. Por eso Dios nos ha guardado hasta aquí. Dios nos ha guardado hasta aquí. Escúcheme esto. Escúcheme esto. Lo que hace que yo esté pegado a una persona, unidos, un discípulo esté unido a mí, un hijo espiritual esté unido a mí, no es la asistencia a la iglesia. No es eso. Es que está bajo mandamiento. ¿Me entendió? Está bajo mandamiento. ¿Qué es lo que hace que la esposa esté segura? Es que está conectada bajo mandamiento. ¿Qué es lo que hace que los hijos estén seguros y bajo cobertura? Es que están conectados bajo mandamiento. Eso es lo que usted debe de buscar. Ahora, cuando usted, escúcheme esto, cuando usted no ora, escúcheme esto, no tiene vida de oración, usted no está velando. ¿Sabe lo que significa esto? No estoy alerta. No estoy alerta. Yo me acuerdo que hace años atrás, cuando yo vivía en Guayaquil, uno de 2 buses se subían los asaltantes a robar. Y nosotros ya nos habíamos adaptado a eso. O sea, yo me subía al bus sin nada de valor. Y si por si acaso tenía algún billetito de valor, unos 20, 30 dólares, lo sabíamos nosotros hacernos unos cortes en el zapato, en estas partes, y lo guardábamos bien o lo metíamos en alguna parte, pero íbamos seguros de que saber que iban a robar ese día el bus. Nosotros íbamos alertas. O sea, teníamos que coger el bus porque no podíamos irnos caminando hasta el centro, eran 45 minutos de bus y alrededor de 3 horas a 4 horas a pies. Entonces no podíamos irnos, pero nosotros ya como que sabíamos que eso iba a pasar. Entonces nosotros vivíamos siempre en constante alerta. Había una parte que le llamaban el callejón del diablo, y ahí en ese lugar se subían los asaltantes. Escuche esto. Cuando Dios te da una instrucción, eso será por lo que va a venir Satanás a tu vida, por la instrucción que te ha dado. Y en tus fuerzas, tú no puedes guardar esa instrucción. ¿Sabes qué necesitas? Oración continua para estar fuerte. Uno piensa que la tentación solo tiene que ver con mujeres. Eso es lo que el diablo te hizo creer. Porque no, yo ya superé eso, porque yo con mujeres trago tabaco, drogas, ya estas cosas ya no estoy. La verdadera tentación no tiene que ver con esas cosas que tú estás diciendo. La verdadera tentación tiene que ver con llevarte
a desviarte de lo que Dios ya te habló. En otras palabras, de romper la instrucción que Dios te entregó. Ahora, le voy a decir esto. La palabra o el mandamiento que Dios nos da muchas veces es incómoda, pero es la cobertura. La palabra que Dios te da muchas veces es incómoda. Yo veo gente que, por ejemplo, se acostumbró a no mandar el reporte y lo toman en poco. Sí, no, esto no es importante. Aquí no dice en la Biblia que yo tengo que mandar un reporte. Claro, no está en la Biblia. Porque la iglesia primitiva caminaba bajo la palabra del hombre de Dios. Dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay cosas que yo te voy a enseñar de la palabra de Dios y hay cosas que te voy a dar como recomendación aquí en la iglesia, que de todas maneras son instrucciones. Entonces, no mandan el reporte, no hay ningún problema. Usted está equivocado. Usted no entiende que por ahí comienza a ver la abertura. Porque yo miro que la gente de aquí de la iglesia que verdaderamente se ha sometido a esta autoridad y que ha estado siguiendo al pie de la letra, no solo que no se han enfermado, sino que están avanzando en sus familias, en sus ministerios, en sus finanzas, en entendimiento, como líderes, en todas las cosas están caminando y avanzando. ¿Quién le dijo a usted que tenía que dejar de hacerlo? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo recibo una instrucción, escúcheme esto, no es negociable. Yo sé porque sé que debo de hacerlo. Porque usted no tiene idea con lo que nos vamos a enfrentar más adelante. Amén. Entonces no permita que el lazo de cazador venga sobre su vida, venga sobre su familia, venga sobre sus finanzas. Viva bajo el abrigo del Altísimo. Yo he visto mujeres que aún todavía no tienen sus hogares restaurados. Y una de las cosas que yo entiendo es que para poder interceder con poder y autoridad, yo necesito tener la cobertura. ¿Y sabe qué significa cobertura? Estar bajo obediencia. Desde esa posición se intercede y mi intercesión está generando algo en mi casa y en mi familia. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero interceder y yo mismo no estoy bajo cobertura? Yo mismo estoy bajo desobediencia. Yo mismo me encuentro frente a situación en la que tomo en poco lo que se me ha dado, lo que se me ha enseñado. ¿Cuánto tiempo te demora hacer un reporte? 15 minutos máximo. Si eres lento en escribir, otros que son rápidos, escriben en 2 minutos y ya están mandando un reporte. Eso fue todo. Eso es todo lo que se te ha pedido 2 días a la semana. ¿Por qué no lo haces? ¿Me estoy entendiendo? Estoy hablándole a ustedes también que están allá, a los que están detrás de las cámaras. ¿Por qué no lo haces? Si es una cosa tan sencilla. Pastor, pero es que en otra iglesia no hacen eso, entonces andate a otra iglesia. Pero en esta iglesia tú tienes un padre de familia que te está entregando una instrucción específica y está llamada a hacerla. Le estuve diciendo en estos días que mientras usted vaya a escuchar un mensaje, arme una atmósfera, porque si no va solamente a recibir información. Algunos no lo han hecho. Eso se llama tomar en poco una palabra. Decía en estos días un predicador, no piense que esto es un salmito que todo el mundo lo puede repetir. Es un salmo como algo así mágico. Hay que repetir el Salmo 91 para que el COVID no me llegue. No. Esto es una palabra que está revelando quiénes están bajo cobertura. Es una palabra que está revelando, escúcheme esto, la verdadera forma de poder estar bajo el favor de Dios, bajo la cobertura. ¿Me estoy dejando entender? Y mire lo que dice más adelante. Mire lo que dice más adelante. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando decimos peste destructora, no estamos hablando solo del COVID. Estamos hablando de todo tipo de enfermedad financiera, familiar, en todas las áreas. Vienen días en que ya usted no se va a poder congregar.
pero se va a poder congregar en su casa y la forma y la modalidad cambiará. Y sabe, si usted no está conectado a lo que estamos enseñándole en este momento, usted puede caer en un grave error. Porque usted tiene que entender los tiempos de Dios y cómo el Espíritu Santo está hablando hoy para su vida y para la iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva fue tan poderosa? La iglesia primitiva no se congregaba en templos. La iglesia primitiva se congregaba en casas. El templo era un lugar solamente para orar. No era un lugar para predicar. El templo, la gente venía a adorar, venía a orar, venían a traer ofrendas. Ese era el templo. Usted no encuentra a Moisés en el tabernáculo, en el templo de Salomón, habiendo predicadores ahí. La gente venía todo y se postraban ahí en el templo a buscar el favor de Dios. Había un espacio llamado el atrio. Ahí iban la gente a adorar. Pero habían lugares pequeños llamados en esos tiempos sinagogas, que era donde sí se predicaba un día a la semana. Los sábados se predicaba. Era el día del Señor. Hoy en día nosotros hemos confundido todo esto. Y donde se enseñaba y se establecía las leyes de Dios, lo moral, lo que verdaderamente va a hacer efecto, eran en las casas por los padres de familia. De esto tengo que hablar mucho más adelante. Pero por ahora yo quiero que usted una sola cosa se lleve hoy día. No desobedezca la instrucción que ya se le ha entregado. No la desobedezca. Sométase a esa autoridad, porque no le estamos diciendo cosas que sean imposibles de hacerlas, ni siquiera son difíciles, porque un mensaje se puede mandar rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Número 1, cree una atmósfera que abra un portal espiritual para que usted pueda recibir el mensaje, no escuchar la prédica. Yo no quiero que usted escuche la prédica. Yo quiero que usted reciba el mensaje en su interior. Entonces, ¿me voy a reunir con mi esposo, mi esposa, mis hijos en mi casa? O si hay algunos que ya lo están haciendo en lugares más grandes, ya se reúnen algunas familias, todos en ese lugar van a empezar a orar. Y no es una oración del alimento. Señor, te damos gracias porque todos nos hemos reunido en este lugar. Amén. Ya préndele rápido a la tele para ver qué ha predicado hoy día el pastor. No. No, eso está muy mal. Eso está muy mal. Primera cosa es oración. Arregle cuentas con Dios. Yo le dije el otro día 3 puntos que le enseñé específicos para armar una atmósfera. Primeramente, sea agradecido. ¿Sabes cuál es la cúspide del agradecimiento? Cuando las lágrimas se te salen, porque dices, gracias Señor, ¿cómo nos has guardado? El vecino de al lado está enfermo, el de allá al frente está enfermo, mi hermana que me vino a visitar el otro día también había estado enferma y a nosotros no nos pasó nada. Señor, gracias. Ese agradecimiento desata una atmósfera en tu casa. La segunda cosa que Dios te llama es que te pongas a cuentas con Dios y con los hombres. Señor, perdóname por el pecado, perdóname porque me ofendí, perdóname porque yo ofendí, perdóname por esto, perdóname por aquello, me arrepiento. Y tercero, ahí sí, ponga Niguay, ponga la alabanza, ponga música que vaya acorde y usted pueda brincar y saltar y dar gloria, y ya está la atmósfera creada. Ahora sí vamos a recibir, diga, recibir el mensaje de Dios. ¿Qué va a hacer usted? A recibir el mensaje de Dios, no escuchar la prédica del pastor. Usted va a recibir hoy, miércoles, el mensaje de Dios. Es lo que nos interesa. Y luego de que escucho el mensaje de Dios, compartimos con la familia. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece a ti, Jefferson? ¿Qué te parece a ti, Rosa? Sí, ¿qué tal? Y si usted siente orar por su familia, por las personas, hágalo. Y se terminó el servicio. Y rato cojo el teléfono y mando en el chat.
¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje de Dios! Gracias, Padre, porque hoy me revelaste esto. Yo no me había dado cuenta lo que se refería el Salmo 91, pero hoy voy entendiendo que verdaderamente estar bajo la cobertura es estar sujeto a una autoridad espiritual y en mi hogar a la autoridad natural. Por lo tanto, yo he recibido esto. Fue un impacto para mí. Amén. ¡Fum! Se fue. ¿Cuánto me demoré? Ni un minuto. Eso es tan difícil. Amén. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque no le da la gana. No porque sea difícil, ni siquiera es difícil. Entonces, escúcheme esto. Si usted no aprende a obedecer ahorita, ¿cómo va a obedecer cuando venga la persecución? Imagínese que se quedara en la gran tribulación y sabe que ahora tiene que ir al campo. Pero dice, pero es que ¿cómo voy a ir al campo? ¿Y dónde van a estudiar mis hijos? Todavía pensando en eso. ¿Me entiendes? ¿Y cómo voy a trabajar? Entonces lárgate a ponerte la marca de la bestia y andate al infierno. Claro. O sea, si ahorita que estamos todavía en paz, que no hay una persecución contra la iglesia del gobierno todavía, gracias a Dios, una instrucción tan sencilla no la puedes hacer. Imagínate. ¿Cómo vas a estar listo tú para una persecución real? Entonces despiértate, iglesia, porque te estás dando. Despiértate. Muchos quisieran que ya pase todo, dice, ya quiero volver a la iglesia y todos nos podamos congregar juntos como antes. Mentira. Ni va a pasar, ni es lo que te haría bien. Porque Dios quiere trasladar el culto a las casas, donde así inició la iglesia primitiva. Amén. Más bien ya en tu mente, adáptate para ser el próximo predicador de tu familia. Ya te prediqué bastante a ti, a tus hijos, a tu mujer y a tu marido. Ahora tú eres el que tienes que llevar este mensaje para las casas. Es que es fácil, ¿no? Yo no me preparo, vamos a la iglesia. La mujer le pregunta al marido, ve, ¿y cómo es esto del rapto? Ya esta semana vamos a la iglesia. Ahí le preguntas al pastor. O esta semana le preguntas a la líder, ¿y tú? ¿Cuándo te vas a preparar? Todo pregúntale al pastor, ¿y tú? ¿Dónde está la cabeza de la casa? Los hombres en una gran parte son los primeros en no enviar el reporte. Son los primeros en desobedecer la instrucción cuando deberían de ser los primeros en obedecer lo que Dios les está diciendo. ¿Me dejo entender? Si el hombre es la cabeza de la familia, imagínate, debe ser el primero en dar el ejemplo, el primero en levantarse a orar, el primero en organizar la casa y la familia para reunirse. El primero. No es la mujer, no son los hijos, debe de ser la cabeza. En mi hogar soy yo el primero que inicia todo, no es mi esposa ni mis hijos. El primero ahí que se siente en la sala, a ver ya chicos, llamo a uno, llamo a otro, se me sientan todos. Y todos estamos ahí reunidos para hablar lo que Dios tiene que decirnos en ese día. Muchas veces son quebrantados, lloran, se entregan ahí a Dios, se arrepienten de sus cosas, reaccionan, remedian sus errores. Hemos dado órdenes ahí, se han alineado muchas cosas en el culto familiar. ¿Me entiende? Mejor que sea de pocas personas, que nos podemos reunir por ahora. Mejor que todavía no den el permiso para las 200 personas, porque si no volveríamos otra vez a lo mismo. Pero sabes, en este servicio, muchas familias han empezado a levantarse hombres y han empezado a levantarse mujeres como verdaderos y genuinos sacerdotes de Dios. Porque si hubiéramos estado como antes, siguiera viniendo ese marido retrasado, lagañoso y a dormirse allá atrás, dizque para recibir la palabra del pastor. Pero solamente vienen a la misma religiosidad de mucho tiempo. Hoy en día, a causa de que ya los servicios no podemos meter muchas personas, ahorita muchos están reaccionando en sus hogares y se están dando cuenta que ellos son
los pequeños pastores y pastoras de sus propias familias, guiándoles a sus hijos y aprendiendo lo que es la comunión con Dios, aprendiendo lo que es la relación con Dios y lo que significa estar bajo cobertura espiritual. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oye, ¿cuánta necesidad tenemos hoy en día de esa seguridad? La gente ha puesto su fe en todos los cubrebocas, en el gel, en el alcohol y en todas estas cosas. Pero nosotros ponemos nuestra fe en Dios, porque estamos bajo cobertura. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Es por causa de la cobertura. En esta pandemia se han visto muchos pastores, líderes y toda gente muriendo de la enfermedad. ¿Me entiende? No es que Dios está obligado a cuidar a todos los cristianos, pero nosotros caminamos bajo lo que dice esta palabra. Si ahí dice que es por cobertura, lo primero que yo quiero estar ahorita es seguro, bajo cobertura. Lo primero que yo quiero estar ahorita es seguro, bajo cobertura. Entonces, ¿qué va a pasar con la palabra que el Señor nos está entregando? Decíamos, tales días viene tal persona. Y si ese día no puede venir esa persona, llame a su autoridad y dígale, mire, no voy a poder asistir, pero puede ir otra persona en reemplazo mío, para que esas sillitas, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estén vacías y puedan recibir otra persona que necesitaba estar en ese servicio. No lo hizo. ¿Me entiende? Le decíamos que los días que viene usted aquí cada 15, va a venir aquí cada 15, traiga sus diezmos y su ofrenda. Algunos no lo están haciendo. Le decíamos que guarde la palabra, que reciba el mensaje de Dios y haga un pequeño reporte y lo envíe al chat. No lo están haciendo. Entonces, ¿cómo tú quieres estar seguro en todas las cosas? ¿Cómo tú quieres mantener el respaldo de Dios y la tranquilidad de que Dios te va a guardar? ¿Cómo? Si tú no te sometes a lo que el hombre de Dios te dice. Imagínate si al hombre de Dios no te sometes, ¿cómo te vas a someter a Dios? Dice la Escritura, si al hombre que ves no lo puedes amar, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Entonces, primeramente yo practico la virtud y la piedad con los hombres para poderlo hacer con Dios, porque Dios es espíritu y es 3 veces santo. Entonces, una pequeña instrucción que tú la llevas, que se te ha entregado, que es para que tú estés guardado bajo las plumas de Dios y no la guardas, ¿cómo tú esperas recibir una instrucción mayor? Viene en estos días instrucción mayor. Viene una palabra que nos va a sacudir. ¿Me dejo entender? Viene una palabra que nos va a sacudir. Y sabes una cosa, ahí es cuando la iglesia comenzará poquito a poquito a categorizarse y a clasificarse. ¿Cuál de todos ustedes son vírgenes insensatas y cuáles son vírgenes sensatas? Una mitad se irá, otra mitad se quedará. Una estará durmiendo, 2 estarán durmiendo, 1 será tomado y otro será dejado. 2 estarán trabajando junto al molino, 1 será tomado y otro será dejado. ¿Me dejo entender? O sea, 1 se fue, el otro se quedó. Yo espero que en su familia se vayan todos. Aprenda a tomar, primero conéctese usted. Hombres, a ustedes me quiero referir específicamente, porque he notado que de ustedes hombres, una parte
la mitad de ustedes como hombres no están enviando sus reportes. No haga eso. Porque quizás por esas pequeñas cosas que uno diga no es tan importante, sí es importante, porque usted está practicando, escúcheme esto, el estar bajo autoridad. ¿Cómo usted se para y delante de sus hijos, usted le dice a sus hijos, aprendan a obedecer, cuando usted humanamente no lo sabe hacer? ¿Cómo usted puede pararse y decir, miren, Dios dice así y así hay que hacerlo, si usted primeramente no lo hace? ¿Cómo usted puede dar el ejemplo? Entonces el hombre, por ser la cabeza, es el primero en marchar al frente de la batalla. Es el primero de tomar la instrucción. Es el primero de agarrar lo que se le está diciendo. Es el primero que debe de estar sin afán y sin preocupación. Es el primero en dar el paso hacia adelante. Venimos aquí cada 15 días. Pero ahorita, en su casa, usted tiene servicio 3 días a la semana. Otros tienen 5 días a la semana. Yo no lo sé. Pero mientras usted tenga solamente los 3 servicios, miércoles, viernes y día domingo, escúcheme esto, haga su trabajo bien hecho en su casa. Ponga en orden su familia. En estos días voy a hablar mucho sobre los cambios que vamos a hacer como iglesia, como congregación, y usted va a aprender que el culto, escúcheme esto, el culto comienza a transferirse poco a poco a su casa y usted será el próximo líder. Usted será el próximo sacerdote bien parado y bien establecido en cada uno de sus hogares. Y escúcheme esto, ahí se abrirá el reino de Dios en su casa. Y los que están a su alrededor serán salvados a causa suyo, por causa de su familia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pies.